Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Nada, yo muy bien y otras personas no tan bien. Y lo digo porque, claro, hemos entrado en la majadería supina de que supuestamente ahora el gobierno nos dice cuándo podemos hablar de inmigración y cuándo no podemos hablar. Y qué cosas podemos contar y qué otras cosas no podemos contar. Y claro, va y resulta que en medio habíamos comenzado el verano con una chica rociada de gasolina en Canarias, una menor, por una persona que tenía un inmigrante que había entrado ilegalmente, que tenía orden ya de salida del país y de devolución a, creo que era Marruecos, la zona donde él venía. La hizo arder, el cuerpo me parece que acabó con quemaduras entre el 95 y el 97% del cuerpo, y ahora resulta que volvemos de vacaciones con una violación en Hortaleza, uno de los barrios de Madrid, una menor de edad, 14 años, él, un MENA, un menor no acompañado, un inmigrante que había entrado de forma ilegal, sin presencia en teoría y sin cuidado de los padres, 17 años, y una madrugada, 2 de la mañana, resulta que la viola. Pero según el gobierno no se puede hablar de esto, no se pueden mencionar las nacionalidades y tenemos que hacer todos como si no hubiese pasado nada. Vamos a los datos de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está pasando, Sandra. Bueno, ahí lo primero que hay que explicar es que esta violación se produce la noche del viernes al sábado al lado del centro de Menas de Hortaleza, bueno, un centro de Menas conocido de sobra en la capital precisamente porque ha sido escenario de numerosos incidentes, de numerosos escándalos. En esa madrugada, bueno, había esta chica, la víctima, una niña de 14 años, había quedado con otra amiga que al parecer mantenía una relación con uno de los internos de ese centro de Menas. Llega al sitio donde han quedado acompañada de su novio y de otro MENA y, bueno, pues en un momento determinado esa amiga les deja a ellos solos, a la víctima con el que luego se convertiría en su agresor. En cuanto se quedan solos, según ha relatado la víctima, pues él empieza a intentar besarla, manosearla y a partir de ahí, bueno, pues se desata todo lo que ya hemos conocido después. Una vecina se alerta ante lo que, según ella misma describe, son gritos desgarradores de la niña, insisto, de 14 años. Creo que esto es importante. Llama inmediatamente a la policía, que se persona allí lo antes posible y lo que se encuentra es a una menor en estado de shock, totalmente aterrorizada, con los pantalones bajados y llenos de sangre porque había sido víctima, como decimos, de una agresión sexual. La había violado, la había penetrado vaginalmente. Bueno, pues aquello sucedió así. La policía llegó, intentó coger al agresor, que se intentó zafar, intentó huir. De hecho, incluso se abalanzó sobre los policías, que bueno, pues tuvieron obviamente que intentar reducirle y finalmente le consiguieron detener. Una vez que esa detención se produce, pasa a los calabozos de menores y ahora mismo se encuentra en manos de la Fiscalía de Menores, que es quien tiene que decidir, bueno, pues qué medidas se toman con él a la espera de que se produzca el juicio y lo que corresponda. Claro, si se ordena su reclusión, lo que sabemos es que va a pasar a un centro de menores de carácter cerrado, porque ahora mismo estaba en el centro de menores de Hortaleza, que es un régimen semiabierto. Bueno, pues pasaría a un centro de menores de carácter cerrado, es decir, que no podría salir en ningún momento. Esto en muchos casos es así y luego se terminan escapando, pero esto es lo que sucedería. Ahora bien, es verdad que dentro de 4 meses, según ha trascendido, este menor cumpliría los 18 años, si es que no los tiene ya, Carlos, porque esto es otra cosa que hay que decir, que muchas veces ya se sabe que los que llegan a nuestro país dicen que tienen una edad y realmente tienen Claro, otra. es que Pero si bueno, vienen sin documentación, ¿cómo se puede certificar oficialmente cuál es su edad? eso es. Entonces, bueno, una vez que cumpla los 18 dentro de 4 meses, sí que ya pasaría a una prisión. Eso sí, y esto es un tema, una conversación y una polémica recurrente cada vez que suceden cosas como estas. Cuando sea juzgado, será juzgado como menor, porque como los hechos han sucedido siendo el menor, pues se le aplicará obviamente pues una legislación que de alguna manera le beneficia precisamente por ser menor de edad. Vale, según el Partido Socialista y según el Gobierno no pasa nada con los inmigrantes que llegan ilegalmente, según ellos no hay ningún problema de integración. Lo dice a la vez que en los últimos presupuestos que se elaboraron, que verá que estos vienen del año 23, claro, como no hay manera de sacar unos presupuestos con Pedro Sánchez, se destinaron casi 300 millones de euros a integración. Dicen que no hay problemas de integración, pero hay que destinar 300 millones de euros a integración de inmigrantes que llegan ilegalmente. Yo no he visto por ningún sitio la partida de integración de personas de Ceuta, básicamente porque no la hay, claro. Ni de riojanos, básicamente porque no la hay. Ni de asturianos, básicamente porque no la hay. Pero el mismo gobierno que dota una partida de integración luego niega que haya problemas de integración. En este centro, lo digo porque estamos en vísperas de que llegue, me parece que son prácticamente un contingente entre 700 y 800 menas a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está el centro de Hortaleza y qué datos
datos tenemos de cosas que han ocurrido en ese centro para ver si de veras la infraestructura con la que contamos, los sistemas de seguridad y de garantía de los derechos de los que están dentro del centro y de los que están fuera, que suelen ser importantes, se pueda cumplir. ¿Cómo está ese centro? Bueno, esto es interesante porque es uno de los centros más conflictivos de menas que hay en España y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid y, de hecho, bueno, pues ha sido noticia en reiteradas ocasiones, ¿no? Para empezar, lo que hay que decir es que este centro de menas tiene vigilancia policial permanente, es decir, tiene de forma continuada desde hace un tiempo, eso sí también es importante matizarlo, entre 1 y 2 patrullas, pero siempre hay policía allí, es decir, que se considera ya de por sí un punto conflictivo porque si no, directamente, pues no sería un punto fijo de vigilancia y sí lo es. Es decir, que partimos de la premisa de que el propio Ministerio del Interior lo considera un sitio conflictivo, no es algo que digamos nosotros y que demuestren las noticias que efectivamente así lo demuestran, ¿no? Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, bueno, ahora esto ha cambiado, hay policía permanente, pero hace tiempo no la había. De hecho, al principio incluso había otra cosa que también dio lugar a muchísimos problemas, que era que había niños y niñas mezclados. Claro, ¿qué pasaba? Que muchas menores denunciaban incluso acoso por parte de otros internos. Es decir, ya no estamos hablando de vecinas de por allí, sino de propias niñas que estaban allí, internas en el centro, y que denunciaban acoso sexual por parte de sus compañeros. Y de esto hay noticias, por ejemplo, buscando esta mañana en la hemeroteca, desde el año 2021 hay noticias y, de hecho, había entrevistas con muchas de las menores que estaban allí y que ya a toro pasado decían, bueno, es que pasar por delante de la habitación de los chicos era jugar a Jumanji. Esto, por ejemplo, es una noticia del Confidencial, como digo, de hace 4 años. Pero por no irnos tan atrás, Carlos, por ejemplo, titular de enero de 2024. Desalojado el centro de menas de Hortaleza por un incendio tras una pelea multitudinaria. 2 menores y un vigilante asistidos. ¿Qué sucedió? Pues que había 2 grupos claramente enfrentados. Por un lado, unos de origen magrebí y por otro de origen subsahariano. Llevaban mucho tiempo con peleas, una escalada verbal, todo tipo de situaciones incómodas y de repente el 1 de enero de 2024 una de las habitaciones, un colchón, empieza a arder casualmente y se genera un incendio que obliga a desalojar aquello y bueno, pues se lió una gordísima, ¿no? De ese incendio luego hay que decir que no supimos más porque como suele pasar en estos casos siempre hay a quien le interesa que luego no se siga hablando de ello. Pero por comentaros otras noticias, mayo de 2024, 2 menas del centro de Hortaleza detenidos por cortar a otro el cuello. Los magrebíes tienen declarada la guerra a los negros. Era un entrecomillado de una de las trabajadoras del centro. Había 2 menores magrebíes de 17 y 15 años que cogieron un cúter con una hoja de 12 centímetros y le intentaron cortar el cuello a otro chaval de 17 años, en este caso de Gambia. Estos, Sandra, son los centros ejemplares en los que nos dicen que no hay ningún problema por traer a más gente, que por cierto ha habido también denuncias o informes elaborados por sindicatos y creo recordar en concreto uno de comisiones obreras diciendo que el centro estaba saturado hasta las cejas. Bueno, efectivamente, eso es otra de las noticias que tuvimos en julio del año pasado, hace más o menos un año. Efectivamente, Comisiones Obreras lo que denunció es que la saturación, había llevado al centro al límite y, de hecho, el caso pues llegó a manos de la Fiscalía que comenzó a investigarlo, ¿no? Claro, es curioso porque se quejaban los sindicatos de que llevaban ya meses acogiendo a más de 100 menas. Y claro, cuando yo me he puesto a mirar cuál era la capacidad del centro, resulta que tenía que tener 35 plazas. Y estábamos hablando de más de 100. Yo no sé ahora mismo cuántos hay exactamente, pero estoy segura de que también esa capacidad se sobrepasa con creces. Esto pues da lugar a muchos incidentes porque obviamente a mayor saturación, menor control hay obviamente de todos los chavales que hay allí y también a otro tema que señalaba Comisiones Obreras y es que se llegó a una situación en la que había un 60% de los trabajadores de baja laboral, precisamente porque no eran capaces de soportar aquello. O sea, que esto era de hace un año, ¿verdad? El informe de Comisiones Obreras. De julio de 2024. Exacto, justo, clavado hace un año. Hace un año estaba superando más que el triple de su capacidad prevista y de su capacidad, sobreentiendo, que declarada y autorizada en los permisos que tiene para operar como centro. Bien, de menores. Estaba más que triplicándola. Y ahora nos vienen prácticamente 800 nuevos. Pero según el gobierno no hay ningún problema, porque le parece poco una saturación de por 3. Le parece poco. Y por el camino una violación, y por el camino guerras intestinas entre bandas dentro del propio centro, y por el camino bajas de un 60% que me imagino, y sobreentiendo que muchas estarán justificadas, me imagino que otros habrán cogido lo que fuera y habrán dicho vuelve allí tu tía la del pueblo.
porque eso parece un Claro. polvorín, eso parece territorio bélico. No, no, y lo entiendo, y lo entiendo. Claro, es que eso iba a decir yo, que yo lo entiendo No, no, perfectamente, porque totalmente. todo esto, obviamente, las que más lo sufren son las víctimas de las agresiones de tal, que por cierto, muchos de los trabajadores también han sido agredidos, pero claro, es que hay que lidiar con todo esto y con la presión, y luego también con la presión de que además te terminen culpabilizando, ¿no? Que es lo que está haciendo el delegado del gobierno en Madrid, porque cuando le han preguntado por esta violación, lo que ha hecho, bueno, además de decir que esta es otra cosa que me parece interesante comentar, que es curioso cómo a la derecha se producen 256 agresiones con penetración en Madrid y solo nos interesa una porque es cometida por un inmigrante. Además de decir esto, lo que dice es que hay que investigar por qué este chaval estaba fuera del centro, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿están culpabilizando al final también a los trabajadores o qué quieren decir? Hombre, Con pero lo cual además, yo entiendo Sandra, perfectamente. este chaval estaba fuera del centro porque el régimen legal que hay de atención a los menores no permite encerrarlos. O sea, Sí, pero vamos a bueno, ver, es que la legislación, efectivamente claro, es un régimen semiabierto y por claro. tanto tiene libertad de movimientos. Yo no sé si a esa hora de la madrugada podía o no podía estar fuera, pero lo que sí sé, Carlos, y esto es un hecho que es transversal en todas las comunidades autónomas, es que las fugas en todo este tipo de centros son el pan de cada día. Con lo cual, esto no es culpa de un gobierno u otro, que me temo que es hacia donde quieren ir, a culpabilizar, en este caso, a Isabel Díaz Ayuso. No, esto es un problema de qué tipo de personas estamos acogiendo y que se crecen ante No, pero y sobre una todo, Sandra, situación si es de que, total impunidad. y sobre todo, Sandra, si es que es un problema en inicio directamente de no querer admitir lo que es esto. O sea, se llama inmigración ilegal porque entran ilegalmente. Entonces, a partir de ese momento, ¿cómo quieres que lo trate como si fuera inmigración legal? No, no, la Claro. inmigración ilegal es ilegal. Llegan sin documentación, vienen de entornos con un contingente o con un ambiente delictivo que multiplica por 1000 el ambiente delictivo nuestro habitual. Vienen de culturas en las cuales la cultura no es la democrática ni es la de respeto, ni a la ley ni a la mujer, y en concreto y en especial a la mujer. Cero, cero respeto. Bueno, ese es el ambiente en el que vienen. Vienen sin la custodia de los padres, vienen sin poder tener esa tutela de los padres. Se les deposita en un centro, y digo depositar porque es que se les deposita en un centro de menores, porque cuando tú multiplicas por 3 no estás ingresando a una persona en el centro de menores, lo estás depositando y lo estás metiendo en un trastero. Te olvidas de ellos, y si resulta que aprovechan una de las horas a las cuales pueden salir y luego permanecen porque no han vuelto, el problema es de la comunidad autónoma. Pero no es del santísimo gobierno, que según ellos no hay ningún problema en seguir asumiendo, y que dice que aquí lo importante es que todo el mundo cierre filas, cuadre, haga el saludo militar y diga que acepta el contingente que le envíen de menores no acompañados, pero que nunca jamás vigilar a ver qué está pasando con las mafias que los están trayendo. Esta es la historia. Esta es la historia y hay que recordar, Carlos, que esto ya lo hemos vivido este mismo verano. Es que no hace falta irnos muy atrás. Estamos hablando ahora del Centro de Menores de Hortaleza, pero este verano en Alcalá de Henares, un hombre, en este caso de Mali, fue detenido por violar presuntamente a una joven en Alcalá de Henares. O sea, que es que esto, la historia se repite. Y estamos hablando, tú decías, vienen de culturas en las que a la mujer no se le respeta. Bueno, lo mencionabas al inicio de este programa, ¿no? También hay que irnos al caso de Gran Canaria. En este caso, bueno, no eran menas, pero sí eran inmigrantes ilegales, en este caso un inmigrante ilegal de origen marroquí con orden de expulsión que intenta quemar viva a una chica. Es que esto es gravísimo lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa? O sea, al final llegamos al absurdo de que vamos a lo contrario. Nos dicen que, oye, es que no hay que criminalizar y entonces lo que no nos podemos es interesar por el origen, ¿no?, de esta gente. Cuando es un inmigrante no se puede señalar su origen si agrede a alguien, si viola a alguien. Es que es ridículo, de verdad. Se mire por donde se mire, es insostenible, pero es a donde nos llevan, ¿eh? Y ojo, porque además hay que decir otra cosa, Carlos. Este fin de semana, no sabemos si como represalia o no, porque se están intentando esclarecer las causas, 2 encapuchados agredieron a internos del centro de Menas. Bueno, pues para la izquierda ahora mismo el foco de la noticia se ha trasladado ahí. Obviamente han condenado la violación porque no les queda otra, pero parece que ahora lo importante es esos 2 encapuchados que han atacado a los internos del centro de Menas. Ojo, que hay que condenar esta agresión como cualquier otra, pero es que es curioso cómo la izquierda siempre trata de desviar el debate. Pues si además permite que siga entrando un contingente cada vez más descontrolado de inmigrantes, permite la inmigración ilegal y no te preocupes que tendrás la respuesta popular, obviamente. ¿O se piensa alguien que si tú estás teniendo violaciones en las calles la gente se va a quedar quieta? ¿En serio? ¿En serio? Si a Pedro Sánchez en su familia le ocurriera eso, ¿Pedro Sánchez se iba a quedar quieto? ¿Sí?
Bueno, Pedro Sánchez lo mismo es capaz hasta de hacer eso. Ya. Pero bueno. La pregunta triste, de todas formas, Carlos, es hasta qué punto al gobierno le interesa eso, porque hay veces que, desgraciadamente, a una le empieza a surgir la duda de si en el fondo este tipo de incidentes de que dos encapuchados vayan a pegar les viene fenomenal, porque así lo que hacen es, veis, tened cuidado con la ultraderecha, que mira lo que genera. En fin, desgraciadamente Bueno, este pues es nada. el país en el que nos ha tocado vivir. Si cualquier persona que no quiere que a su hija la violen y sabe que teniendo cerca un centro de personas que han venido sin documentación y que han entrado ilegalmente le preocupa si a esa persona hay que tacharla de facha y de ultraderecha, pues ala, pues sigamos con esta barraca, con esta fiesta, porque Dios bendito que da vergüenza. Pero bueno, desde luego el tema de inmigración está clarísimo ya, que va a ser uno de los grandísimos temas electorales. El Partido Socialista no es que no tenga programa, estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene un programa que es explotar esto políticamente. Ahora la pregunta es qué programa se tiene en la derecha. O sea, Vox está diciendo determinadas cosas, luego saca algunas soluciones que son esotéricas, pero el Partido Popular, que bendito sea Dios, ha empezado, lógicamente, a preocuparse ya por este tema y sí que está empezando a lanzar medidas. De hecho, alguna de las frases que yo he dicho durante esta tertulia es una frase de Feijóo. El tema de no se puede tratar exactamente igual o no se puede tratar igual a una persona que entra ilegalmente que a una persona que entra legalmente en un país, eso es una frase de Feijóo. Esperemos que sigan por ese camino, porque desde luego lo que no va a ocurrir es que este problema vaya a desaparecer. Y claro que traer personas descontroladas y claro que traer inmigración ilegal acaba generando problemas, obviamente. Pues esperemos que así sea y bueno, pues aquí estaremos para contarlo, tanto lo que hacen unos o dejan que suceda, como la respuesta que le dan otros, en este caso, pues la oposición. Sandra, un placer. La semana que viene más, Carlos. Un abrazo.